Muchos creen que el Everest es el pináculo del peligro. El techo del mundo. El último desafío. Pero, ¿y si te dijera que existe una montaña aún más mortal? Bienvenidos a Mapa y Mente, el canal donde la geografía cobra vida. Hoy te llevamos a lo más alto, y a lo más extremo. Vamos a desentrañar el misterio detrás de las dos montañas más letales del planeta. El majestuoso y mediático Everest, y el temido y despiadado K2, donde cada paso puede ser el último. Abrígate bien, porque estás a punto de iniciar un viaje helado, vertiginoso y profundamente humano. Hoy veremos el Everest con sus imponentes 8.848 metros. Es la montaña más alta del mundo. Se erige majestuoso en la cordillera del Himalaya, en la frontera entre Nepal y el Tíbet. Desde que Sir Edmund Hillary y Tenzin Norgay conquistaron su cumbre en 1953, miles de escaladores han seguido sus pasos. Sin embargo, no todos regresaron. El Everest ha cobrado cientos de vidas y su zona de la muerte a más de 8.000 metros es un cementerio helado, para aquellos que subestimaron su furia. Pero el K2, conocido como la montaña salvaje, es otro tipo de bestia. Situado en la cordillera del Kakor en la frontera entre Pakistán y China. El K2 se eleva hasta los 8.611 metros. Aunque es 237 metros más bajo que el Everest, su reputación es mucho más aterradora. Desde su primera ascensión en 1954, por la expedición de los italianos, Lino Lacedelli y Achille Compagnoni, el K2 ha demostrado una y otra vez que no perdona errores. Las estadísticas de mortalidad son escalofriantes: por cada 5 personas que alcanzan la cumbre, una no regresa. Pero ¿qué es lo que realmente hace a una montaña más peligrosa que otra? No se trata solo de la altura, hay algo más oscuro y más profundo en estas cumbres. En este video, no solo compararemos el Everest y el K2 en términos de números fríos. Vamos a explorar las historias humanas, las tragedias y los triunfos que han dejado su huella en las laderas de estas montañas. Porque al final, lo que realmente importa no es solo qué montaña es la más mortal, sino qué nos dicen sus historias sobre la naturaleza humana, el coraje y la fragilidad de la vida. El Everest es, sin duda, la montaña más famosa del mundo. Su cumbre representa el sueño máximo para muchos alpinistas. Pero lo que no todos saben es que, a pesar de su relativa accesibilidad comercial, el Everest es una trampa mortal para los desprevenidos. La historia del Everest está salpicada de relatos heroicos y tragedias. Desde los primeros intentos fallidos en la década de 1920, con la desaparición de George Mallory y Andrew Irvine, hasta las modernas expediciones comerciales, la montaña ha mantenido su aura de misterio. Se dice que los cuerpos de los que no lograron descender yacen a lo largo de la ruta del Collado Sur, marcando el camino hacia la cumbre con sus trajes de colores descoloridos. El Everest ofrece dos rutas principales: la ruta del Collado Sur, en Nepal, y la ruta del Collado Norte, en el Tíbet. La primera es la más utilizada, no porque sea fácil, sino porque ofrece mejores condiciones de seguridad y logística. Sin embargo, no te dejes engañar. La ruta del Collado Sur incluye la temida cascada de hielo del Khumbu, una sección traicionera de bloques de hielo inestables que pueden caer sin previo aviso. Cada año, escaladores y sherpas arriesgan sus vidas atravesando este laberinto helado, y muchos no logran llegar al otro lado. La ruta del Collado Norte, aunque menos transitada, es un desafío técnico aún mayor. Los escaladores deben enfrentarse a fuertes vientos y temperaturas extremas, con la constante amenaza de ser arrastrados por el abismo. En esta ruta, cada paso es un juego de equilibrio entre la vida y la muerte. Si el Everest es el rey del Himalaya, el K2 es el emperador del Karakorum. Su silueta piramidal, afilada y desafiante, es una advertencia para aquellos que se atreven a acercarse.
Mientras que el Everest ha visto miles de cumbres, el K2 apenas ha sido conquistado por unos pocos cientos, y las estadísticas de mortalidad hablan por sí solas. Mientras que el Everest tiene una tasa de mortalidad del 3%, el K2 supera el 25%. ¿Por qué es tan peligroso el K2? Para empezar, no tiene rutas fáciles. Tanto la ruta Zesen como la ruta Abruzzi presentan desafíos técnicos extremos, con secciones de escalada vertical en roca y hielo. No hay lugar para el error. Además, el K2 es notorio por su clima impredecible. Una tormenta puede llegar en cuestión de minutos, sepultando las tiendas de campaña y dejando a los escaladores expuestos a temperaturas inferiores a los menos 40 grados Celsius. Uno de los eventos más trágicos en la historia del K2 ocurrió en 2008, cuando 11 escaladores perdieron la vida en un solo día. Una combinación de mal clima, caídas de seracs y errores humanos creó una tormenta perfecta de muerte. El K2 mostró su lado más oscuro, recordando al mundo que no importa cuán experimentado seas, la montaña siempre tiene la última palabra. Ambas montañas tienen historias que estremecen. En el Everest, la tragedia de 1996, popularizada en el libro Into Thin Air, de Jon Krakauer, dejó claro que incluso las expediciones comerciales pueden convertirse en pesadillas. 8 personas murieron cuando una tormenta golpeó cerca de la cumbre. Las decisiones equivocadas, el exceso de confianza y el agotamiento cobraron un precio fatal. Por otro lado, el K2 tiene su propia leyenda oscura, la historia de Wanda Rutkiewicz, la primera mujer en alcanzar su cima, y también una de las muchas víctimas del Himalaya. En 1992, Rutkiewicz desapareció en el Kanchenjunga, pero su legado en el K2 sigue vivo. Su coraje y determinación son un recordatorio de que cada paso en estas montañas es un acto de valentía. Pero no todas las historias son trágicas. También hay relatos de supervivencia que desafían la lógica. Escaladores que, contra todo pronóstico, lograron descender con vida, demostrando que la fuerza humana puede ser tan poderosa como las fuerzas de la naturaleza. El Everest y el K2 no solo se elevan como colosos sobre el resto del mundo, sino que también representan los extremos del peligro en el alpinismo. Sin embargo, para determinar cuál de las dos montañas es realmente la más peligrosa, debemos descomponer sus amenazas en varios factores críticos: condiciones naturales, dificultad técnica, estadísticas de mortalidad y los testimonios de quienes se han atrevido a desafiarlas. Empecemos con el clima, un enemigo invisible pero letal. El Everest, debido a su mayor altura y su ubicación expuesta a la corriente en chorro, experimenta vientos que pueden superar los 160 km/h. Las temperaturas en la cumbre pueden descender hasta menos 60 grados Celsius, lo suficiente para causar congelación en pocos minutos. Durante la temporada de escalada en primavera, se abre una pequeña ventana de buen tiempo, pero incluso entonces, las condiciones pueden cambiar en un instante. El K2, aunque más bajo, no se queda atrás en cuanto a condiciones extremas. De hecho, muchos alpinistas consideran que el clima en el K2 es aún más traicionero. Las tormentas pueden durar semanas, atrapando a los escaladores en alturas mortales. El viento no solo dificulta el movimiento, sino que también puede destruir las tiendas de campaña, dejando a los alpinistas expuestos al frío mortal. Además, el K2 no ofrece una ventana de buen tiempo tan clara como el Everest, lo que obliga a las expediciones a jugar una peligrosa partida de ajedrez con el clima. ¿Y las avalanchas? Ambos gigantes las tienen, pero la geología del K2 lo convierte en un blanco especialmente peligroso. Sus empinadas pendientes y su frágil estructura rocosa son propensas a desprendimientos y caídas de seracs, esos bloques de hielo colgantes que pueden desplomarse en cualquier momento. En el Everest, la cascada de hielo del Khumbu es la principal fuente de avalanchas,
una sección temida donde las escaleras de aluminio y las cuerdas fijas son la delgada línea entre la vida y la muerte. Más allá del clima, la dificultad técnica de cada montaña marca una gran diferencia. El Everest, especialmente a través de la ruta del Collado Sur, se considera menos técnico que el K2. Esto no significa que sea fácil, ni mucho menos. Los escaladores deben lidiar con grietas profundas, paredes de hielo y, por supuesto, la mortal zona de la muerte por encima de los 8.000 metros, donde el oxígeno es tan escaso que el cuerpo humano comienza a morir lentamente. Sin embargo, el K2 lleva la dificultad técnica a otro nivel. Su ruta Abruzzi, la más utilizada, incluye tramos verticales donde la escalada se convierte en un desafío extremo. Lugares como la Chimenea House, una sección de roca vertical, o el Cuello de Botella, un corredor estrecho y empinado bajo un glaciar colgante, son pruebas implacables. En el K2 no hay secciones fáciles donde los escaladores puedan recuperar el aliento. Cada metro ganado es una batalla. Es aquí donde el K2 se diferencia drásticamente del Everest. La ausencia de cuerdas fijas completas y la necesidad de habilidades avanzadas de escalada en roca y hielo. Mientras que el Everest se ha adaptado a las expediciones comerciales, con sherpas colocando cuerdas y escaleras para facilitar la ascensión, el K2 sigue siendo un territorio salvaje, donde cada escalador debe confiar en su propia experiencia y fuerza. Ahora hablemos de números fríos y aterradores. Desde 1922, más de 300 personas han muerto en el Everest. Sin embargo, dado el número de personas que intentan la cumbre cada año, la tasa de mortalidad se sitúa en un 3%. La mayoría de estas muertes ocurren durante el descenso, cuando el agotamiento y la falta de oxígeno cobran su precio. Un error común en el Everest es que muchos escaladores llegan a la cima pero no reservan suficiente energía para el regreso, y es entonces cuando la montaña cobra su deuda. En cambio, el K2 presenta una estadística mucho más oscura. De cada 5 personas que alcanzan la cumbre, una no regresa. Su tasa de mortalidad histórica ronda el 25%, y en invierno ese porcentaje se dispara. De hecho, el K2 no se conquistó en invierno hasta 2021, un hito que tomó décadas lograr. El Everest, en comparación, ha sido escalado en invierno desde 1980, lo que subraya la diferencia en la peligrosidad de ambos picos. Pero las estadísticas no siempre cuentan toda la historia. Es importante entender en qué condiciones se produjeron estas muertes. En el Everest, muchos fallecimientos están relacionados con el mal de altura, el agotamiento y la exposición. Sin embargo, en el K2, las muertes suelen ocurrir debido a caídas, avalanchas y errores técnicos. Esto demuestra que, mientras que el Everest pone a prueba la resistencia del cuerpo humano, el K2 desafía tanto la resistencia física como la habilidad técnica. Las voces de quienes han estado allí pueden ofrecer una perspectiva invaluable. El legendario alpinista Reinhold Messner, quien fue el primero en escalar el Everest sin oxígeno embotellado, ha dicho que el Everest es peligroso, pero el K2 es mortal. Messner fue la primera persona en escalar los 14 8000 sin ayuda de oxígeno. Además, sus recorridos siempre cuentan entre las 20 primeras ascensiones a un pico. Ed Viesturs, el primer estadounidense en escalar los 14 picos de más de 8.000 metros sin oxígeno suplementario, ha descrito al K2 como una montaña que no da margen de error. Según Viesturs, mientras que el Everest puede ser un desafío logístico, el K2 es un desafío de pura supervivencia. Y es que no es lo mismo enfrentarse a una montaña con un equipo de apoyo completo, donde los sherpas pueden ayudar a llevar cargas y establecer campamentos, que hacerlo en el K2, donde cada paso es solitario y cada decisión puede ser la última. Incluso los alpinistas más experimentados
Aquellos que han escalado el Everest varias veces han fallado en el K2, subestimando su complejidad y su ferocidad. A lo largo de la historia, tanto el Everest como el K2 han sido escenarios de algunas de las tragedias más estremecedoras del alpinismo. Sin embargo, las diferencias en estas tragedias revelan mucho sobre la verdadera naturaleza de cada montaña y lo que las convierte en desafíos tan únicos. En el Everest, una de las tragedias más recordadas ocurrió en 1996, cuando una tormenta repentina atrapó a varios equipos comerciales cerca de la cumbre. 8 personas murieron, incluidas figuras icónicas del montañismo como Rob Hall y Scott Fischer. El desastre fue tan impactante que se convirtió en el tema del bestseller Into Thin Air de Jon Krakauer. La tragedia reveló no solo los peligros naturales del Everest, sino también los riesgos añadidos por el turismo masivo, la sobrepoblación en la ruta y la falta de experiencia de algunos escaladores. En contraste, el K2 ha sido testigo de tragedias donde la habilidad y la experiencia no siempre garantizan la supervivencia. En 2008, durante lo que se conoce como el Día Negro del K2, 11 escaladores perdieron la vida. Todo comenzó cuando un serac colapsó en el cuello de botella, cortando las cuerdas fijas y dejando a varios escaladores atrapados en la ruta más peligrosa de la montaña. Aquellos que intentaron descender sin cuerdas enfrentaron caídas mortales. Las historias de heroísmo, como las de Pemba Gyaltse Sherpa, quien arriesgó su vida para rescatar a otros, se mezclan con relatos de terror, confusión y desesperación. Estas tragedias demuestran una diferencia fundamental. Mientras que el Everest puede volverse mortal debido a la gestión humana y la falta de preparación, el K2 desafía incluso a los escaladores más preparados con peligros inevitables y repentinos. El Everest, con su creciente popularidad, ha atraído a un número cada vez mayor de escaladores inexpertos. Hoy en día, cualquiera con los recursos económicos suficientes puede contratar una expedición guiada, con sherpas que llevan la mayor parte de la carga y que fijan cuerdas a lo largo de la ruta. Sin embargo, esta accesibilidad tiene un precio. El hacinamiento en la ruta a la cumbre ha llevado a atascos mortales en la zona de la muerte, donde cada minuto sin oxígeno puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. El K2, en cambio, no ofrece concesiones. No hay expediciones comerciales a gran escala. No hay filas de turistas esperando su turno para la cumbre. Solo los alpinistas más experimentados se atreven a intentarlo. Y aún así, el margen de error es mínimo. Aquí, cada escalador debe ser autosuficiente, capaz de tomar decisiones críticas bajo presión extrema. Esto hace que la tasa de mortalidad en el K2 sea mayor, pero también significa que quienes mueren en sus laderas suelen ser montañistas experimentados que simplemente se encontraron con lo impredecible. Uno de los aspectos más intrigantes del K2 es que, a diferencia del Everest, no todos los que afirman haber llegado a la cima pueden demostrarlo. En 1954, la primera ascensión exitosa al K2 fue lograda por los italianos Achille Compagnoni y Lino Lacedelli. Sin embargo, décadas después, surgieron controversias sobre los detalles de su ascenso y el trato que dieron a su compañero de expedición, Walter Bonatti, quien se sintió traicionado y dejado en una situación peligrosa durante la escalada. En el Everest, un misterio similar rodea a George Mallory y Andrew Irvine, quienes desaparecieron en 1924. El cuerpo de Mallory fue encontrado en 1999, pero la pregunta persiste: ¿llegaron a la cima antes de perecer? Si lo hicieron, habrían sido los primeros en alcanzar la cumbre, casi 30 años antes que Edmund Hillary y Tenzing Norgay. Este misterio añade una capa de intriga al Everest, pero también subraya el peligro constante de la montaña. Entonces, llega el momento de responder la pregunta que ha guiado todo este video: ¿el Everest o el K2?
¿cuál es la montaña más peligrosa del mundo? Si nos basamos en la tasa de mortalidad, el K2 lleva la delantera. Su naturaleza impredecible, su terreno técnico y la falta de apoyo comercial lo convierten en un desafío letal incluso para los alpinistas más expertos. El K2 es una montaña salvaje, una que no se puede domesticar ni adaptar para el turismo de masas. Recompensa la habilidad, pero castiga sin piedad cualquier error. Por otro lado, el Everest representa un peligro distinto. Su altitud extrema y la comercialización han creado un entorno donde la preparación y la experiencia a veces son sustituidas por dinero y ambición. Las avalanchas, las grietas y el mal de altura son amenazas constantes, pero muchas muertes en el Everest podrían haberse evitado con mejor gestión y mayor preparación. En el Everest, la montaña no siempre es el mayor peligro. A menudo lo son las decisiones humanas. En resumen, mientras que el K2 es indiscutiblemente más peligroso desde un punto de vista técnico y climático, el Everest puede ser igual de letal debido a factores humanos y comerciales. Es como elegir entre enfrentar a un depredador salvaje o navegar un laberinto lleno de trampas mortales. Ninguna de las opciones es segura y cada una presenta sus propios desafíos. Pero ahora la pregunta es para ti. Después de escuchar estas historias, ¿te atreverías a desafiar al K2, con su terreno brutal y clima impredecible? ¿O preferirías las alturas del Everest donde la cumbre parece más accesible? Pero las trampas humanas acechan en cada paso. Danos tu opinión en los comentarios. ¿Cuál crees que es realmente la montaña más peligrosa del mundo? ¿Conoces otras historias de supervivencia o tragedia en estas cumbres legendarias? Nos encantaría leerlas. No olvides suscribirte a Mapa y Mente, el canal donde la geografía, la historia, la ciencia y los viajes se conectan para expandir tu conocimiento del mundo. Activa la campanita para no perderte nuestro próximo vídeo, donde seguiremos enseñándote más sobre el mundo de forma clara, entretenida y visual.